que utiliza el derecho financiero para poder, de alguna manera, cumplir con la finalidad que tiene, que es la regulación de la actividad financiera del Estado. Y aquí ya lo vimos claramente. Lo que el derecho financiero utiliza son normas jurídicas. Pero además podemos definir al derecho financiero desde un punto de vista subjetivo. Ahí ya no nos enfocamos en el objeto que se utiliza para regular la conducta, sino que nos enfocamos en el sujeto que regula la conducta. Y ese sujeto, pues en este caso vamos a ver nosotros que se refiere exclusiva, únicamente al Estado de Guatemala. Eso sería, cuando nos enfocamos en eso, sería una definición desde el punto de vista subjetivo. Y quizás más importante todavía es cuando definimos el derecho financiero desde el punto de vista de un estudiante de derecho, desde el punto de vista de una persona que ha decidido dedicarle su vida a estudiar esta ciencia del derecho, desde el punto de vista científico, que es la definición que hicimos inicialmente, porque desde ese punto de vista entendemos que no se trata nada más del estudio de las normas jurídicas, sino que además de toda la literatura jurídica que explica las mismas y de todos los principios que las inspiran. Es decir, todas las ramas se pueden definir desde estos tres puntos de vista. Ustedes lo han visto en penal, lo han visto en civil, en administrativo, y ahora quiero que lo veamos desde el derecho financiero. Si definimos al derecho financiero desde el punto de vista objetivo, recuérdense, nos enfocamos en el objeto, el instrumento que se utiliza para regular la conducta, y ese objeto son las normas jurídicas. Entonces, una definición desde el punto de vista objetivo diría que el derecho financiero es un conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad financiera del Estado. Si ustedes se dan cuenta, esa definición es correcta, es adecuada. Claro que para un estudiante del derecho es una definición, digamos, muy escueta, muy enfocada solamente en uno de los aspectos que nos interesan. Porque, como hemos visto, el derecho financiero no se encarga nada más, o nosotros cuando estudiamos derecho financiero no vamos a encargarnos nada más o únicamente del estudio de esas normas jurídicas, sino que también necesariamente vamos a tener que estudiar los principios que inspiran las mismas y la doctrina que las explica. Entonces, una definición científica es más amplia, pero no es incorrecto decir que el derecho financiero es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad financiera del Estado, la obtención de los recursos del Estado, la administración del patrimonio del Estado y el gasto que el Estado va a llevar a cabo. Eso sería una definición objetiva del derecho financiero. Ahora, si nos enfocamos en el sujeto, vamos a entender nosotros que el derecho financiero se define como una potestad, y aquí voy a hacer una pausa, como una potestad que le corresponde solo al Estado, exclusivamente al Estado, para poder obtener recursos, para poder administrarlos y para poder gastarlos a través de los órganos administrativos para poder cumplir con sus fines. Es decir, que el derecho financiero, desde el punto de vista subjetivo, es la potestad que el Estado tiene de llevar a cabo todas las regulaciones de la actividad financiera que le corresponde llevar a cabo. No sé si me van siguiendo, yo creo que la diapositiva lo explica bastante bien. Podemos definirlo enfocándonos o haciendo énfasis en un solo aspecto. Si lo hacemos desde el punto de vista objetivo, es un conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad financiera. Si lo hacemos desde el punto de vista subjetivo, es un poder, es una potestad que le corresponde al Estado exclusivamente para poder administrar sus recursos. Y si lo hacemos, como a mí me interesa que ustedes lo hagan, desde el punto de vista científico, el derecho financiero es una ciencia, es una rama del derecho a través de la cual estudiamos los principios, las normas jurídicas y las doctrinas que se refieren a la regulación de esa actividad financiera. Hay ciertas palabras claves que tienen que enfocarse ustedes. Desde el punto de vista objetivo, la palabra es normas. El derecho financiero, objetivamente, es un conjunto de normas jurídicas. Desde el punto de vista subjetivo, es un poder, es una potestad. La potestad que le corresponde al Estado
de recaudar, administrar y gastar sus recursos. Y desde el punto de vista científico, la palabra clave es estudio, que es lo que nos corresponde a nosotros. Desde el punto de vista científico, es una rama del derecho a través de la cual estudiamos esas normas jurídicas, sus principios y las doctrinas que las explican. ¿Me van siguiendo, mis amigos? ¿Me escuchan bien? ¿Tienen alguna duda hasta el momento? No, licenciado. No, licenciado. No, licenciado, todo muy claro. Perfecto. No, muy claro, Sencillo, es algo que ustedes ya dominan, solo se lo tienen que aprender. Hablamos de esto la semana pasada, pero quiero hacerles énfasis. Muchas veces se utiliza como sinónimo derecho financiero, derecho fiscal y derecho tributario. No son sinónimos. Sin embargo, van a ver ustedes que hay libros que los utilizan como que fueran sinónimos, hay autores que utilizan como sinónimos, y por eso a mí me interesa mucho puntualizar bien cuál es el alcance, cuál es el objetivo de cada una de estas distintas ramas del derecho. Les explicaba yo en la anterior clase que aquí lo que ocurre es que cada vez se va especializando más el estudio. Hay tantas normas jurídicas que regulan la actividad financiera del Estado que algunos especialistas han decidido enfocarse solo en un aspecto de esa actividad financiera. Y entonces cada vez se ha ido especializando más el estudio. A ver, si nos referimos a las normas jurídicas que regulan toda la actividad financiera del Estado, toda la actividad, o sea, la obtención de recursos, la administración de los bienes públicos y el gasto público, a eso le vamos a llamar derecho financiero, que es el objeto de estudio de nuestro curso de este semestre. El derecho financiero entonces comprende la regulación de toda la actividad financiera del Estado. Las normas que rigen cómo el Estado obtiene sus recursos, las que rigen cómo administra sus bienes y las que rigen cómo gasta esos recursos el Estado. Ahora bien, algunos se especializan y deciden que de todas esas normas jurídicas únicamente se van a enfocar en aquellas que regulan la obtención de los recursos por parte del Estado. Cualquier ley que regule cómo el Estado obtiene sus recursos de cualquier manera va a estar comprendido su estudio en lo que le llaman el derecho fiscal. Lo fiscal se refiere a la regulación de la obtención de recursos. Quiero que noten, lo fiscal entonces vendría siendo como una parte del derecho financiero, una especialización dentro del derecho financiero. Pero cuidado, van a encontrar libros donde el derecho fiscal y el derecho financiero, el autor los coloca como sinónimos. Y entonces eso los puede confundir, por eso yo hago tanto énfasis en esto. Quizás un poquito más claro es el tema del derecho tributario, porque ¿qué es lo que ocurre con el derecho tributario? Hay personas que se especializan en cómo el Estado obtiene recursos, pero a través de un medio en específico, a través de los tributos, de los impuestos, dirían ustedes inicialmente. Las normas jurídicas que regulen cómo el Estado obtiene sus recursos a través específicamente de los tributos, esas normas les vamos a llamar derecho tributario o van a estar comprendidas dentro del derecho tributario. Y quizás vale la pena aquí decir que como los tributos constituyen la principal y la más importante fuente de ingresos para el Estado, la regulación de estos ha sido a través de la historia algo muy importante, un tema al que se le ha ocupado mucho tiempo, se le ha ocupado mucho esfuerzo por parte de la humanidad. Sobre todo, mis amigos, porque como vamos a ver, a través de la historia, normalmente los gobernantes han tendido a abusar del poder tributario. ¿Qué quiero decir con abusar del poder tributario? A ver, la idea de los tributos es que se establece un pago que obligatoriamente tienen que hacer los ciudadanos de un Estado para que a través de ese pago, de esos recursos que los ciudadanos dan, el Estado obtenga, la administración pública obtenga recursos que le permitan prestar servicios públicos a la población. O sea, la idea está muy bien elaborada.
todos contribuimos con una parte de nuestros propios recursos y hacemos un gran fondo de recursos del Estado. Viene la administración pública y lo que hace es utilizar esos recursos para darnos servicios públicos. Nos construye carreteras, las mantiene en buen estado, construye hospitales, los mantiene bien equipados, con una adecuada dotación de medicamentos, con buenos médicos y nos presta servicios públicos, pues, de salud, etcétera, ¿no? Cualquier servicio público. Entonces, el problema ha sido que los gobernantes en muchas ocasiones abusan de ese poder tributario y crean tributos ya no para el bien común, sino que los crean para beneficio de los propios gobernantes. No administran adecuadamente los recursos. Se exceden en la cantidad de dinero que se le pide a cada ciudadano de tributos. Cuando digo se exceden, me refiero a que hay ocasiones en que el tributo es tan grande que le quita al ciudadano todo lo que tiene. Y eso tampoco podemos, digamos, tolerarlo o permitirlo. Entonces, a través de esta evolución histórica que ha existido, los autores se han encargado de desarrollar mucho ciertos principios que limitan el poder tributario del Estado. Y el estudio de los tributos y de la limitación al poder tributario del Estado se ha profundizado mucho, se ha especializado mucho, de tal suerte que el derecho tributario es tan importante y está tan avanzado que necesitamos un curso especial para su estudio. Como ustedes van a ver, por ejemplo, en el pensum de nuestra universidad, en el 9º semestre nos colocan Derecho Financiero, para que tengamos una visión general de la regulación de toda la actividad financiera, pero en el 10º semestre nos colocan Derecho Tributario, para que nos enfoquemos específicamente en el estudio de la regulación, de cómo el Estado crea, recauda y obtiene recursos a través exclusivamente de los tributos. Entonces, el derecho tributario es una parte todavía más especializada del derecho financiero. Yo creo que la diapositiva lo ejemplifica. El derecho financiero, toda la actividad financiera. El derecho fiscal, todas las normas que regulan cómo el Estado obtiene recursos. Puede ser a través de tributos o puede ser de otra manera. Pero el derecho tributario se especializa solo en la obtención de recursos a través de tributos. Esto es importante porque van a encontrar libros donde utilizan indistintamente los tres términos. Ya hicimos nuestra propia definición, pero les quería dejar por acá alguna definición doctrinaria de lo que es el derecho. Esta me gusta mucho. Este autor nos dice que el derecho financiero es una disciplina, es una ciencia, que tiene por objeto el estudio sistemático, eso es lo que a mí me gusta esta definición, sistemático, o sea, está ordenado, está estructurado, de tal forma que lo podamos comprender y aplicar adecuadamente, del conjunto de normas jurídicas que regulan la recaudación, la gestión y la erogación de los medios económicos que el Estado y los entes públicos necesitan para el desarrollo de sus actividades. Y también el estudio de las relaciones jurídicas entre, digamos, los órganos de poder que existen entre los mismos órganos del Estado respecto a estos temas de la actividad financiera. A mí me gusta mucho esta definición doctrinaria porque se enfoca bastante o le da un enfoque científico que me parece muy adecuado. Así que tienen una definición que hicimos nosotros mismos y una definición ahí doctrinaria del derecho financiero. Como siempre, cuando uno estudia una rama del derecho se pregunta sobre su naturaleza jurídica. Y esta pregunta es importante, ¿por qué? Porque dependiendo de la naturaleza jurídica que una rama del derecho tenga, así van a ser los principios y así van a ser las instituciones que se aplican a esa rama del derecho. Esto es un tema que en principio es sobre todo académico, pero como van a ver ustedes, tiene también una trascendencia práctica muy importante. Y aquí les hice el esquema. Recuerden ustedes que normalmente se divide al derecho en dos grandes ramas, en el derecho público y en el derecho privado. Ahora bien, esta definición es algo histórico. Hay autores que han propuesto otra clasificación. Hay autores que hablan de una tercera rama, se recuerdan que es el derecho social, por ejemplo. Pero
Para serles muy honesto, la mayoría de autores se queda con que el derecho hay que dividirlo en derecho público y derecho privado. Y dentro del derecho público ubican normalmente normas como el derecho constitucional, el derecho penal, el derecho de trabajo, el derecho administrativo. Mientras que en el derecho privado, ustedes saben, ubican normalmente al derecho civil, al derecho mercantil. De hecho, el derecho privado por excelencia surge del derecho civil. Eh, por aquí les dejé dentro del derecho privado al derecho notarial, aunque ustedes, si han llevado ya su curso de derecho notarial, saben que eso es discutible, ¿no? Al menos hay una buena cantidad de autores. Yo, por ejemplo, yo considero que el derecho notarial no es derecho privado. El derecho notarial a mí me parece que es derecho público. Pero bueno, aquí normalmente lo ubican dentro del derecho privado y ustedes recordarán, Neri Muñoz cuando explica este tema, el doctor dice el derecho notarial no puede ser encasillado, dice él, en la tradicional división del derecho público y el derecho privado, porque el notario realiza su acción en la esfera de los particulares, en los contratos que celebran las partes, y por eso está más vinculado, más relacionado con el derecho privado. Pero al mismo tiempo las normas que rigen al notario y la fe pública que se le otorga precisamente se basa en principios, en disposiciones del derecho público, o sea que comparte la naturaleza tanto de lo privado como de lo público. Yo en lo personal creo que el derecho notarial es derecho público, pero bueno, como esto no es clase de derecho notarial, no me voy a enfocar en eso. ¿Dónde ubicamos en toda esta división a lo que es el derecho financiero? Yo se lo puse ahí en el esquema, creo que está muy claro. El derecho financiero, digamos que se deriva o surge del derecho administrativo. El derecho administrativo regula todas las actividades de la administración pública, de los órganos del Estado. El derecho financiero se encarga solo de una de esas actividades, la actividad financiera del Estado. Y por lo tanto, el derecho financiero surge o deriva o deviene del derecho administrativo. Y todavía podemos profundizar más. Dentro del derecho financiero hay otra rama del derecho que se ocupa del estudio específico de cómo el Estado obtiene recursos. Eso se le llama derecho fiscal. Y todavía podemos profundizar más. Y hay otra rama que se encarga de cómo el Estado obtiene recursos a través de los tributos, y eso es derecho tributario. Así que, mis amigos, si ustedes me preguntan, o al contrario, si yo en el examen les pregunto, ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho financiero? No nos complicamos. El derecho financiero, toda la doctrina es, digamos, unánime, todos los autores coinciden en ubicarlo dentro del derecho público. Ahora bien, yo les quiero dejar aquí, o en la diapositiva les planteo un cuestionamiento que me gustaría que ustedes lo investigaran, porque les quiero preguntar en la siguiente clase. ¿Por qué es derecho público? Eso ya es un poquito más importante o más profundo. Hay distintas teorías que nos dicen la diferencia entre el derecho público y el derecho privado es esta. Yo les puse aquí algunas de las más importantes. Por ejemplo, está la teoría del interés en juego. Esa teoría nos dice, es derecho público aquella rama del derecho donde lo que se busca proteger es el bien común. Es derecho privado aquella rama donde lo que se busca proteger es, digamos, el interés de un particular. Se llama teoría del interés en juego. Hay otra que se llama teoría de la naturaleza de la relación, es muy interesante. Esa teoría nos dice que, bueno, en todas las ramas del derecho el Estado interviene, pero interviene de distinta manera. En el derecho público el Estado interviene en una relación de supraordenación. Es decir, el Estado está aquí arriba y el particular está aquí abajo. El Estado le ordena qué hacer, le impone qué hacer o le prohíbe qué hacer. Eso es derecho público. Mientras que en el derecho privado, el Estado se coloca al mismo nivel que el particular, negocia con el particular, hace contratos con el particular. Entonces ahí está en una relación de coordinación. Entonces la teoría nos dice la diferencia entre derecho público y derecho privado es la posición en la que se ubica el Estado. En el derecho público está en supraordenación, en el derecho privado está en coordinación. Está la teoría que a mí me gusta mucho que se llama del alcance de la autonomía de la voluntad. Y esta teoría nos dice que
hay un principio constitucional en nuestro caso, que es el principio de autonomía de la voluntad, que básicamente lo que nos dice es que las personas tienen libertad de hacer lo que deseen, de hacer su voluntad. Pues. Pero cuidado, esa autonomía de la voluntad se va a limitar a través de normas jurídicas para poder regular el comportamiento de las personas, para que podamos convivir en sociedad pacíficamente, civilizadamente. En el derecho público, esa autonomía está sumamente restringida. Prácticamente en el derecho público nos dan mayor libertad. Para ponerles un ejemplo, en derecho penal nos dicen matar a otra persona está prohibido. Ahí no tenemos libertad. Ahí está restringida la libertad de las personas. O en el derecho de trabajo, le dicen usted le puede pagar al trabajador, pero le debe pagar por lo menos este salario, ponen un salario mínimo. De tal suerte que ahí no hay, digamos, autonomía de la voluntad, por lo menos en cuanto a los mínimos. ¿Se recuerdan? En derecho de trabajo es el principio de los derechos mínimos. Después de los mínimos, si usted quiere pagarle más del salario mínimo, ahí sí puede pactar con el trabajador que le va a pagar 5,000, 10,000, 15,000, 100,000, lo que usted quiera, pero nunca puede pactar menos del mínimo. Las ramas del derecho público, nos dice esa teoría, limitan mucho la autonomía de la voluntad, mientras que las ramas del derecho privado hay mucha autonomía de la voluntad. Protegen mucho la autonomía de la voluntad. En derecho civil lo dejan que usted, usted pacte libremente. Por ejemplo, si quiere vender un bien inmueble, lo puede vender en 100,000 o lo puede vender en 1 centavo. Total, usted es el dueño. Usted lo puede vender en el monto que usted quiera. Incluso lo puede regalar una donación. Porque en derecho privado hay autonomía de la voluntad. Entonces, esta teoría nos dice, dependiendo qué tan restringida o qué tan libre esté la autonomía de la voluntad, una rama va a ser de derecho público o va a ser de derecho privado. Y hay otra teoría que nos dice que hay distintas clases de normas, que dependiendo cuál clase de norma prevalezca, una rama va a ser de derecho público o de derecho privado. A mí me gusta mucho esa teoría. En lo personal yo es la que sigo. Esa teoría nos dice, por lo menos hay 3 clases de normas. Las imperativas, que son las que ordenan hacer algo, las prohibitivas, que son las que prohíben hacer algo, y las normas facultativas, que nos dejan hacer o no hacer algo, dependiendo de lo que queramos. Y en todas las ramas del derecho hay normas imperativas, normas prohibitivas y normas facultativas. La diferencia es que en el derecho público prevalecen preponderantemente las normas imperativas y las prohibitivas. Vamos a encontrar más normas que nos ordenan qué hacer y nos prohíben qué hacer que normas que nos dan facultad para hacer algo en el derecho público. Mientras que en el derecho privado vamos a encontrar más normas, van a prevalecer las normas facultativas. El derecho privado nos dan una mayor autonomía, muy vinculado con la otra teoría. Yo les puse las principales teorías para que ustedes tuvieran alguna referencia, pero necesito, mis amigos, porque se los voy a preguntar, no solo en la siguiente clase, sino que además en el examen, yo sí les adelanto abiertamente, ¿por qué el derecho financiero decimos que pertenece al derecho público? Porque de eso no hay discusión. Todos los libros que ustedes lean, todos los materiales que lean de nuestros grandes maestros aquí en la facultad, el doctor Almengor, de la doctora Gladys, cualquiera de ellos, les van a decir que el derecho financiero es de derecho público. Lo que yo les voy a preguntar es ¿por qué decimos que es de derecho público? Necesito que ustedes investiguen estas teorías y me den una respuesta técnica. ¿Vamos bien? Es derecho público, su naturaleza jurídica entonces. ¿Qué características? Perdone, antes que se pase a la otra diapositiva. ¿Será que sería tan amable de volver a explicar las primeras 2 teorías? Es que la verdad no la entendí muy bien. Igual recuérdense que esa es tarea, pero yo se las explico brevemente porque solo es, digamos, a manera de introducción. Son teorías, ¿verdad, José? Y para todos. Básicamente la teoría del interés en juego nos dice, en el derecho público, lo que se pretende proteger, el interés que está en juego, es el interés general. Por ejemplo, ¿por qué prohibimos que la gente mate a otra en derecho penal? Bueno, porque aquí hay un interés general que queremos proteger, la vida de las personas. ¿Por qué en derecho de trabajo ponemos salario mínimo? Bueno, porque aquí hay un interés general que queremos proteger, la estabilidad económica de las personas. Entonces,
en derecho público, las ramas del derecho público tienden a proteger el interés general por sobre el interés particular, mientras que las ramas del derecho privado tienden a proteger el interés particular, porque están enfocadas en derechos que se consideran muy personales y que por lo tanto el Estado ha decidido que cada persona debe decidir sobre ellos. Por ejemplo, en mercantil, un comerciante, nuestra legislación mercantil le permite que pacte libremente el precio por el de sus productos. Incluso puede ponerlos en oferta y bajar ese precio. Puede regalarlos si quiere o dar muestras gratis. Y ahí el Estado no se puede meter. ¿Por qué? Bueno, porque son bienes de él y si él quiere venderlos a un precio alto, a un precio bajo o regalarlos, pues el Estado estima que ahí no tiene por qué inmiscuirse, porque el interés que está en juego ahí es un interés particular. Eso nos dice esa teoría. Claro, le voy a decir, mi amigo, y para todos, ¿verdad? Esa teoría ha recibido críticas muy fuertes, ¿oye? Críticas muy fuertes. ¿Por qué? Porque hay autores que dicen que es imposible separar el interés general del interés privado. Siempre detrás de toda norma jurídica va a haber un deseo de proteger el interés general, dicen algunos autores. Por eso muchos autores no les gusta esta teoría, porque no es como muy clara. Y por eso es que proponen otras teorías. La otra que a usted le duda es la teoría de la naturaleza de las relaciones. Esa teoría es muy bonita porque es muy fácil de entender. Esa teoría nos dice, mire pues, el Estado interviene en todas las relaciones que se dan en sociedad, en todas. Incluso usted podría decir, pero es que en derecho civil no interviene. Claro que sí, porque interviene cuando usted celebra una compraventa, el Estado está detrás para que se cumplan los términos pactados en esa compraventa. Entonces, el Estado interviene en todas las relaciones. La diferencia, dicen los autores que siguen esta teoría, es que en las relaciones de derecho público, el Estado se coloca en una posición superior a la de los particulares. Está arriba de ellos y les impone su voluntad. Dicen los autores, está en una relación de supraordenación, arriba de ellos, ordenándoles qué hacer o prohibiéndoles qué hacer. Por ejemplo, usted no puede decidir si portar un arma es legal o es ilegal. El Estado le dice, es legal con estas condiciones y es ilegal con estas condiciones. No lo deja decidir. Ahí el Estado se pone arriba y dice, yo mando y yo impongo aquí la voluntad del Estado. Eso es lo que llaman el ius imperium, ese poder del Estado de imponer su voluntad a los particulares. Ahí el Estado se encuentra en una posición de supraordenación. Mientras que en el derecho privado, el Estado deja que los particulares estén en una relación de igualdad. Les va a vender, hay un comprador, negocian el precio y el Estado los deja negociar. E incluso puede ser que el mismo Estado intervenga, porque usted le puede vender una casa a un órgano público, al Estado. Pero en ese caso usted le dice, mire, yo pido tanto por la casa, y ellos podrán hacerle una contraoferta y tendrán que ponerse de acuerdo. Fíjese que aunque esté negociando con el Estado ahí se encuentra en una, digamos, igualdad de condiciones con el particular. De tal suerte que los que siguen esta teoría dicen que la diferencia entre el derecho público y privado es la posición en la que se encuentra el Estado. También tiene sus críticas muy fuertes, o sea, no todos los autores están de acuerdo y por eso proponen otras teorías. Yo le puse ahí un resumen. ¿Saben qué libro es muy bueno o donde se trata eso? Bueno, en cualquier libro de introducción al derecho va a encontrar este tema, porque uno de los primeros temas que aprendemos, que deberíamos de aprender en la facultad, es la diferencia entre el derecho público y el derecho privado. Y le voy a decir por qué. Porque cuando ya determinamos que una rama es del derecho público o que es del derecho privado, a partir de ahí todo cambia. Los principios que rigen al derecho público son distintos de los principios que rigen al derecho privado. La forma de aplicar las normas del derecho público es distinto que las formas de aplicar las normas del derecho privado. O sea, esta clasificación es importante porque tiene consecuencias prácticas. Ahora bien, en todos los libros de introducción al derecho nos explican estas teorías. Lo que pasa es que yo siento a veces que allá en el primer semestre uno pues todavía no logra comprender bien la importancia que esto va a tener. Por eso
es importante que ustedes lo recuerden y por eso les dejo la tarea que hagan una investigación en cualquier libro de introducción al derecho. A mí el que me gusta mucho es un libro de introducción al derecho que hizo el doctor Díaz Lara. Todo el mundo aquí ubica a Díaz Lara como por los libros de mercantil, que son muy buenos además, ¿eh? Pero a mí lo que más me gusta de lo que él ha escrito es un libro que él escribió de introducción al estudio del derecho por Díaz Lara, y tiene uno de los primeros capítulos que se refiere a esto, donde lo explica, a mí me parece con mucha claridad. Así que si se lo pueden conseguir por ahí y darle una leída, a mí me interesa mucho que no solo me digan que el derecho financiero pertenece al derecho público, sino que me expliquen por qué y cuál de todas estas teorías es la que a usted más le gusta y por qué la aplica. Avancemos con esto que es casi de los últimos temitas que quiero que toquemos hoy. Características del derecho financiero. Ya vemos que pertenece al derecho público, eso es una de sus características, pero vamos a encontrar, mis amigos, con otras características que lo hacen ser distinto de otras ramas del derecho. Por ejemplo, el derecho financiero se encuentra constantemente en evolución, cambia muy a menudo. A ver, ustedes se dan cuenta de algo, por ejemplo. Cuando estudiemos la ley de contratación, lo primero que yo les voy a decir es, miren, necesito que tenga una ley de contrataciones con todas las reformas. Y siempre me preguntan, Licky, ¿cuál es la última reforma? Depende de cuándo lo estudiemos. Si lo estudiamos hoy, yo les diría, miren, la última reforma es tal. Pero si lo estudiamos dentro de una semana, no sé, mis amigos, porque esa ley la reforman, no sé, a cada tiempo, a cada periodo de tiempo, constantemente. Cambia mucho. Y muchas veces no para bien, pero está constantemente en evolución. El tema de la corrupción nos preocupa tanto que a veces sacrificamos la eficiencia con tal de darnos la sensación de que combatimos la corrupción. Déjenme explicárselo de otra manera. A ver, a través de la ley de contrataciones se siguen o se regulan todos los procedimientos que el Estado tiene que hacer para comprar bienes o adquirir servicios. Todo lo que se refiere a compras del Estado va a ser a través de la aplicación de esa ley. Cuando el Estado compre un edificio o contrate a una empresa para construir una carretera o compre una computadora o 1,000 computadoras o 10,000 computadoras, eso pasa por la ley de contrataciones. Y por lo tanto, hay que seguir los procedimientos que esa ley señala. Y esos procedimientos están diseñados para que el Estado compre mejor precio. Muy bien, lo repito. Esos procedimientos están diseñados para que el Estado compre lo mejor y al mejor precio. Lo que pasa es que pareciera que no funciona, porque uno termina viendo que compran algo de muy mala calidad y terminan pagando. Yo una vez me sorprendí una compra que vi, compraron botellitas de agua pura. Botellitas de agua pura, de esas que usted compra en cualquier tienda. Y pagaron, oiga bien, 325 quetzales por cada botellita. Y uno dice, ¿cómo pudieron hacer esa licitación y poder pasar? Algo tiene que estar fallando en esos procedimientos. Yo, en lo personal, creo que no son los procedimientos, son las personas. Y que tenemos que mejorar en eso, en los valores y en los principios de las personas. Pero aquí dicen, no, como están usando la ley mal, hay que meterle más controles. Y más, y entonces reforman la ley, le hacen otra reforma y otra, y cada vez para meterle supuestamente más controles. De tal suerte, mis amigos, que ahora, oiga bien, cuando estudiemos el procedimiento de licitación van a ver ustedes, es un procedimiento que lleva meses y que es bien enredado y es bien complejo y hay que estudiar un montón para poder hacerlo. Y cuando el Estado necesita realmente comprar algo, se enreda en un montón de procedimientos administrativos que supuestamente van a garantizar que la compra sea transparente, que no haya corrupción, pero que al final ni garantizan eso y enredan enormemente al Estado. Van a ver, de eso vamos a hablar un momento. Una característica del derecho financiero está constantemente cambiando en evolución. Es autónomo. Surgió del derecho administrativo, de ahí tiene su origen, pero se considera una rama autónoma. Autónomo porque tiene su propio objeto de estudio, tiene sus propias leyes, tiene sus propias doctrinas, tiene sus propios principios, vaya, tiene sus propios procesos, tiene sus propios tribunales, tiene sus propios principios, de tal suerte que no es una rama
que pertenezca a otra rama del derecho o que sea solo un capítulo o un tema a estudiarlo en otra rama. Es una rama autónoma por todas estas características. Es una rama donde el Estado le ordena a las personas qué hacer, por eso se dice que es imperativo. Le ordena qué hacer o cómo comportarse a los propios órganos administrativos en cuanto a la actividad financiera. Sus normas no se interpretan de forma amplia, se interpretan de forma restrictiva. Eso es una característica muy especial del derecho financiero y de todas las ramas del derecho público, de hecho. Van a ver ustedes que aquí la interpretación extensiva no se puede utilizar, porque estamos hablando de la regulación de la actuación de funcionarios públicos, y por lo tanto ellos solo pueden hacer lo que la ley les permita hacer. No podemos, a los funcionarios públicos no les aplica el principio que a los particulares nos aplica. A ver, a los particulares nos aplica el principio de que uno puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. Si no está prohibido, está permitido. Ese es un principio de autonomía, de libertad de acción para los particulares. El funcionario público no. El funcionario público no es que pueda hacer todo lo que no está prohibido, no, al contrario. El funcionario público solo puede hacer lo que la ley le faculta expresamente hacer. Si la ley no le da la potestad, la facultad para hacer algo, no lo puede hacer. Es funcionario público porque implica ejercicio de poder, está limitada su actuación. Una característica muy especial del derecho financiero es que va a regular el interés que el Estado tiene por el bien común. De tal forma que todas sus normas están dirigidas o están hechas pensando en la realización del bien común. Y por eso el derecho financiero establece una estructura, normas, órganos, principios, procedimientos, toda una estructura para que el Estado pueda cumplir con sus fines. Son 8 características que la doctrina nos ha explicado, nos señala del derecho financiero, que lo diferencian, lo hacen distinto de otras ramas del derecho. ¿Qué es el poder tributario o qué es el poder financiero? Eso me interesa mucho, porque al final de cuentas de eso se trata este curso, de comprender que el Estado tiene la potestad para regular qué tributos nos va a cobrar, cómo los va a cobrar, cuánto tenemos que pagar, de cobrarlos, de recaudar esos tributos y de gastarlo para el bien común. A esa potestad, a esa facultad se le llama poder financiero o poder tributario, le llamamos. Es muy importante porque el curso trata de las normas que rigen y que limitan ese poder del Estado. Se trata de cómo está regulado el ejercicio de uno de los poderes más fuertes. Yo siempre he dicho, dentro de todos los poderes que se le dan al Estado, hay 2 que son sumamente delicados. Uno es el poder punitivo, o sea, el poder de sancionar conductas delictivas, y el otro es el poder financiero, el poder tributario, que es el poder de quitarnos nuestros recursos a través de los tributos, de recaudar esos tributos y utilizarlos para cubrir el gasto público. Entonces el poder financiero, el poder tributario, no es más que el poder para legislar, para regular los ingresos y los gastos del Estado y administrar. Muy bien. Por último, mis amigos, me gustaría que hablemos cómo dividimos para su estudio al derecho financiero. Podríamos decir que el derecho financiero tiene varias subramas, varias divisiones que me interesa que las comprendan. Primero, ya hablamos de una de ellas, el derecho tributario. El derecho tributario es una parte del derecho financiero. ¿Qué regula el derecho tributario? Es muy sencillo. Como el Estado obtiene recursos a través de los tributos para poder contar con los medios para cumplir sus fines. De eso ya hemos hablado, yo creo que no les debería dar mucho problema esto del derecho tributario como una rama, como una parte del derecho financiero. También hablamos del derecho fiscal. Les decía yo que el derecho fiscal también lo vamos a considerar como una parte del derecho financiero, que aquí regula cómo el Estado obtiene recursos, cómo el Estado tiene ingresos a través de cualquier forma, ya no solo los tributos, sino por cualquier medio.
deuda, tasas, arbitrios, cobros que el Estado realiza, arrendamientos que realiza, ventas que realiza, expropiaciones, o sea, cualquier forma que el Estado tenga para obtener recursos, eso va a estar regulado, va a estar legislado a través del derecho fiscal. Pero hay otras ramas que no hemos hablado. Por ejemplo, en el derecho financiero vamos a encontrar al derecho presupuestario. Es una parte muy importante. Yo creo que en la anterior clase les decía, una buena gestión financiera, un adecuado manejo de las finanzas, empieza por la elaboración de un presupuesto. En el presupuesto detallamos todos los ingresos que esperamos obtener a futuro. O sea, cuando uno hace un presupuesto, uno dice, esto es lo que voy a obtener de ingresos. Por ejemplo, les decía yo, cuando uno hace un presupuesto personal, uno dice, bueno, mi salario el otro mes va a ser de tanto. ¿Sí? Los ingresos. El Estado dice, el otro año, cuando elabora el presupuesto, dice, en el 2023 espero obtener de tributos 65,000 millones de quetzales. Y detalla por qué espera o por qué calcula que eso va a ser los ingresos que va a obtener en el 2023. Luego, presupuesta en qué se va a gastar ese dinero. De dinero, esta parte, 10,000 millones de quetzales, los voy a dar al Ministerio de Educación. Esta parte se la voy a dar al organismo judicial. Esta parte se la voy a dar a la Universidad de San Carlos. Esta parte se la voy a dar. Pero no se queda ahí, mis amigos. También tiene que decir cada institución en qué va a invertir el dinero que se le está presupuestando, en qué programa, en qué proyecto lo va a invertir. De tal suerte que el derecho presupuestario regula todas las normas jurídicas que se refieren a la elaboración, a la aprobación y al control de la ejecución presupuestaria. Eso es muy importante, porque no basta, o sea, hacer el presupuesto es el primer paso, pero no basta con hacer el presupuesto. Hay un segundo paso cuando estamos haciendo el gasto que tenemos que ir verificando que el gasto que se está realizando el presupuesto que elaboramos, que no estamos gastando más de lo que habíamos presupuestado para algún programa, para algún proyecto. Lo mismo que nos pasa a nosotros. No sé si le ha pasado a usted que uno dice, bueno, para recreación dejo 1,000 quetzales ahí, va a gastar 1,000 quetzales en ir. Y para la segunda semana uno ya se gastó 1,500. Ahí hay una indebida ejecución presupuestaria. Si en su presupuesto destinó 1,000 quetzales, no debería poder gastar más de 1,000 en ese rubro. Algo así le pasa al Estado. Cuando presupuesta una cantidad de dinero para un programa, para un proyecto, hay que vigilar que efectivamente se gaste en ese programa, en ese proyecto. Otra parte muy importante del derecho financiero es lo que se conoce como el derecho patrimonial. El derecho patrimonial, además, muy interesante, se refiere a toda la gestión, a toda la administración del patrimonio del Estado. Por ejemplo, lo que yo digo, ustedes se han puesto a pensar cómo decide el Estado, por ejemplo, que el Palacio Nacional ya no lo va a utilizar como oficinas, sino que lo va a volver un museo. Esa es una decisión sobre uno de los bienes del Estado. Usted puede estar de acuerdo o puede estar en desacuerdo con esa decisión. Te explico por qué. Algunos podrían decir, sí, me parece mejor, ¿va? Porque el palacio además es muy bonito, es histórico y es mejor que sea un museo. Yo tengo mis dudas. Se lo quiero plantear de otra manera. Yo digo, lo volvieron un museo al que casi nadie va, de hecho muy pocos lo conocen, y además, como sacaron las oficinas de ahí del palacio, tuvieron que llevar esas oficinas a otro lugar. Si ya tenía bienes, ya tenía edificios, pues las colocaron en otro edificio que es propio del Estado, pero si no las tenía, pues el Estado tendrá que rentar oficinas para poder funcionar alguna institución. Usted no tiene idea de cuántas instituciones están rentando oficinas y pagando una gran cantidad de dinero. Entonces yo digo, bueno, ¿será que la decisión fue la adecuada? Convertirlo en un museo al que nadie va y estar pagando renta para algunas oficinas, o mejor lo hubiéramos ido usando como oficinas, utilizarlo adecuadamente. Eso, de la regulación de eso se encarga el derecho patrimonial. O sea, ¿qué hacemos con los bienes? ¿Quién decide a qué ministerio se le va a asignar cada uno de los edificios? Porque si ustedes se dan cuenta,
todos los bienes del Estado, vamos a ver cómo le explico esto, no es que le pertenezcan a un ministerio. Por ejemplo, la sede del Ministerio de Finanzas se ubica en el edificio, que uno dice el edificio del Ministerio de Finanzas. Pues no es del Ministerio de Finanzas, es del Estado de Guatemala. Y el Estado de Guatemala decidió que se lo iba a asignar para el funcionamiento del Ministerio de Finanzas. Y así como decidió eso, puede cambiarlo y decir, vamos a quitar de aquí el Ministerio de Finanzas, vamos a colocar, por decirle algo, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Finanzas lo vamos a dar a otro lugar. Todas esas decisiones las tiene que ir tomando y hay una regulación sobre eso. Eso le llamamos derecho patrimonial. Es además muy interesante. Lleva un inventario de todos los bienes del Estado, de las asignaciones, las reasignaciones, las altas, las bajas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un bien ya por el uso que ha tenido pues, pierde su valor? Ya no es utilizable. Tiene, no sé, una computadora que tiene tantos años que ya no sirve, pues habrá que darle baja del inventario y todo eso tiene una regulación. Eso le llamamos derecho patrimonial. Y también, mis amigos, dentro del derecho financiero se ubican todas las normas que rigen las decisiones que el Estado toma con respecto de la moneda. Regulaciones desde cuántos billetes va a imprimir, cuánto dinero va a haber, en qué denominaciones, qué características va a tener cada billete, etcétera. Todo lo que se refiere a la política monetaria, eso le corresponde al derecho monetario y la mayoría de autores lo ubica dentro del derecho financiero porque es parte de la actividad financiera del Estado. Resumiendo entonces hoy, mis amigos, necesito que ustedes estudien algunos conceptos, algunas ideas que son esenciales que las comprendan desde ya para todo el curso. ¿Qué es el derecho financiero? ¿Cómo definir el derecho financiero desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista subjetivo, desde el punto de vista científico? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho financiero? ¿Cuáles son las características del derecho financiero? ¿Cuáles son las ramas del derecho financiero? Tienen ahí las diapositivas para que las puedan estudiar y también les coloqué en clase un pequeño material donde explico, escrito, un poco de esto. Me dicen si tienen alguna duda, porque hoy los he tenido muy calladitos. ¿Sí están por ahí todavía? Sí, licenciado, todo muy claro. Licenciado. Gracias. Licenciado. Perfecto. ¿No tienen dudas entonces, mis queridos amigos? Lic, buenas noches. Yo tal vez solo tengo una duda con respecto a lo del derecho de presupuestario. ¿Cómo pueden ellos, digamos, medir cuántos ingresos van a tener en el año? Muy interesante, Sandy, ¿verdad? Mire, Sí. es un procedimiento bien extenso y lo vamos a estudiar, oye, pero yo se lo voy a tratar de resumir. Se reúne la Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Economía. Y entonces la Superintendencia dice, este año la recaudación va de esta manera. Hemos logrado recaudar tanto. La meta que tenemos para el año siguiente es y les dice sus proyecciones. El especialista en recaudar tributos es la SAT. Entonces, digamos que la superintendencia da su opinión de cuánto cree que puede lograr recaudar el otro año. Claro que eso tiene un estudio técnico muy especializado, ¿verdad, Sandy? Las personas que trabajan ahí proyectan y dicen, bueno, la economía está creciendo en tanto. Y eso significa que van a haber más importaciones, van a haber más ventas, va a haber más IVA, y entonces proyectan ellos. Si la economía crece tanto, la recaudación va a crecer también en este sentido. Es uno de los aspectos que toman en cuenta. Claro, puede ser que eso no ocurra de esa manera, Sandy. Por ejemplo, yo siempre digo, cuando elaboraron el presupuesto del 2019 para el 2020, no se podía proyectar que en el 2020 íbamos a tener una pandemia que hizo que la economía se contrajera enormemente. Y entonces ahí las proyecciones les fallaron. Y por eso el derecho presupuestario, van a ver ustedes que tiene una característica que es la flexibilidad. Uno tiene que tener un presupuesto. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado con su presupuesto personal. Uno tiene un presupuesto donde dice,
voy a gastarme, gano 5,000. Entonces uno dice, voy a gastar de gasolina tanto, de renta tanto, de celular tanto, de cable tanto, de agua, de luz, de teléfono, y hace toda su distribución. Y pone, no sé si a ustedes les pasa, yo pongo ahí medicinas y dejo 200 quetzales. Porque uno dice, de repente va a necesitar comprar alguna medicina, pero hay meses que se enferma toda la familia. Y esos 200 quetzales no alcanzaron. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Readecuar el presupuesto. Como las medicinas, y es algo muy importante, le quitamos a otro rubro, normalmente tendría que ser al de recreación, le quitamos ese rubro y le asignamos más a las medicinas. O bien puede hacer lo siguiente, que es lo que muchos hacen. Como tenía solo presupuestado 200 y gastó 1,500 en medicinas, ¿qué hacen? Sacan la tarjeta de crédito y pagan con la tarjeta de crédito. A mí me encanta cuando dicen eso. Pagué con la tarjeta de crédito. No, con la tarjeta de crédito no pagó. Le prestaron dinero para comprar la medicina. Y eso usted se lo va a tener que devolver a la tarjeta de crédito con una alta tasa de interés. De hecho, esa es la peor decisión que uno puede tomar. La mejor decisión sería quitarle algún rubro y pagar. Pero bueno, a veces así lo hace uno. Y lo mismo hace el Estado, no sé si han visto. Cuando a veces no llega a la meta de recaudación, lo que hace el Estado es que pide prestado. Entonces, ahí hay un principio de flexibilidad. Claro, la SAT da su opinión. El Ministerio de Economía dice, no, la proyección de la SAT está mal. La economía va a crecer más de lo que ellos están previendo. El Ministerio de Finanzas, de alguna manera, le pueden poner metas más agresivas al superintendente de Administración Tributaria. Vaya, Sandy, hacen un cálculo, un estimado. Ese estimado puede ser que se supere, que recauden más de lo que habían estimado, o puede ser que no logren llegar a la meta de recaudación. Y entonces habrá que readecuar el presupuesto. Esa readecuación se puede hacer bien, quitando de algunos rubros y compensando, o se puede hacer mal, endeudándonos. Normalmente aquí tienden por la segunda opción, Sandy, que es la de el endeudamiento. Gracias, Lick. ¿Alguien más tiene algún comentario o algo que quiere que platiquemos? Perdón, yo tengo dos dudas. Respecto al derecho tributario, yo vi que en una definición usted hablaba de que podías recaudarse con los peajes, pero aquí en Guatemala no se recauda bajo peajes, aunque podría hacerse, sino que hacen las concesiones y ellos, y lo que se recaudan de regalías es muy poco, ¿verdad? Entonces, sí, como que ahí qué pasa, ¿verdad? Porque deberían de ser Guatemala. Hay una ley de impuestos, se paga el impuesto de circulación y supuestamente ese impuesto va para el arreglo de las carreteras. Entonces, ¿por qué tenemos que darle una concesión a una empresa para que haga una autopista y cobre el peaje y solo dé con regalía, ¿verdad? O sea, como que se contradijeran las cosas. Y en el derecho presupuestario, yo he visto que en algunos rubros le quitan, por ejemplo, a salud, le ponen educación, pero muchas veces hay presupuestos que, por ejemplo, el Fondo Guatemalteco para la Vivienda, le asignan tanto, pero no ejecutan ese presupuesto. Se queda tal vez un 30% y queda un 70% sin ejecutar. ¿Por qué pasa eso? Okay. Gracias, Norma. Vamos a por partes. La primera es el tema de las concesiones, ¿no? Eso es bien discutible, Norma. Aquí depende mucho de su mentalidad. Algunas personas piensan que la administración que hacen los particulares es más eficiente. Pues que una buena forma de lograr que se presten bien los servicios públicos es concesionándolos. ¿Qué es concesionarlos? Viene el Estado y dice, en lugar de administrar los recursos yo mismo, le voy a dar la facultad a una entidad privada con ánimo de lucro que los administre. Y como ellos son más eficientes, lo van a administrar mejor. Y claro, como ellos tienen ánimo de lucro, lo van a administrar mejor para ganar más dinero. Pero aunque ellos ganen dinero, esa administración que hacen por ese interés económico va a hacer que la prestación del servicio sea mejor. Usted puede estar de acuerdo o no con eso. Yo le voy a decir, por ejemplo, usted puede decir, yo no estoy de acuerdo. Pero hay muchas personas que dicen, sí, a pesar de que se pueda criticar el hecho de que sea una entidad privada la que administre, digamos, la autopista hacia Escuintla, Palín Escuintla,
es la única carretera que está en buen estado en Guatemala. Y fíjese que contradecir eso es bien difícil, Norma, porque después usted mira circular en cualquier otra carretera y uno dice, Dios mío, si no estuviera concesionado, estaría igual que todo el sistema de carretera de Guatemala, que es un desastre. Entonces, digamos que el principal argumento de quienes defienden las concesiones es que al concesionar se vuelve más eficiente la administración, aunque esto implique que ganen dinero los que reciben la concesión. Pues al final no nos importa que ganen dinero si el servicio que están prestando es eficiente, porque lo que uno paga de peaje, digamos que es mucho más económico que lo que uno tendría que pagar, por ejemplo, en reparar su vehículo si una carretera estuviera en mal estado. Claro, también estamos, ahí sí me incluyo yo, los que creemos que las concesiones no son la mejor forma de administrar. Yo en lo personal creo que no. Desde luego, cuando me dicen, pero es que mira, las demás carreteras están en mal estado, porque lo estás comparando con algo que está mal administrado. Yo pienso, eso es lo que yo creo, que se podría administrar adecuadamente y tener una carretera pública en perfecto estado. Eso es lo que yo creo. Pero no todos creen como nosotros. Entonces, aquí hay un tema muy sencillo de entender, ¿no? El que esté en el poder va a tomar la decisión y va a decir, esto lo voy a hacer a través de concesiones y vamos a cobrar el peaje. Y otros van a decir, no, esto lo vamos a hacer administrando directamente. Es mucho de cómo crea uno que es mejor. Y la discusión es durante muchos años, oye, ¿cuál es la mejor forma de administrarse? ¿A través de concesiones o a través de una administración directa? Los dos tienen argumentos a favor y en contra, y hay que buscar ahí un equilibrio para hacer lo mejor para todos, para Guatemala, ¿no? El otro tema que usted me preguntaba es sobre la ejecución presupuestaria. Ahí hay muchos temas que discutir. Oye, Norma, desde que mucha gente no comprende que el tener presupuestada una cantidad no necesariamente significa que uno tenga esa cantidad. Se lo voy a poner de otra manera, Norma. Por ejemplo, fíjese pues, en diciembre, mi amigo había hecho su presupuesto. Pongámoslo a nivel personal, solo para que me comprenda. Y en su presupuesto había puesto salario de diciembre, tanto, digamos 10,000. Aguinaldo, 10,000. Presupuesto de ingresos, él tenía 20,000 quetzales. Presupuesto, 20,000. Ahora, ¿ya tenía los 20,000 quetzales? Todavía no, porque uno los tiene hasta que los recibe. Pero en su presupuesto, en el papel, decía 20,000 de ingresos en diciembre. ¿Qué es lo que le pasó a mi amigo? El 3 de diciembre se enfermó, fue suspendido y como estaba suspendido por el ICS, su salario no lo recibió completo. Y en cuanto regresó, después de la suspensión, el patrón no vino y lo despidió. Entonces, al despedirlo, ya no recibió el resto del salario y además el aguinaldo se lo pagaron solo en una parte. Entonces, el presupuesto que tenía de 20,000, realmente solo recibió 10,000. Y él hizo algo, se quedó sin trabajo, ¿no? Entonces, lo que había planificado gastarse en diciembre, que era regalos, el arbolito, los tamales y todo, él decidió ya no gastárselo porque se había quedado sin trabajo. Dijo, hasta que tenga nuevo trabajo voy a tratar de ahorrar al máximo. Entonces usted lo miraba que debemos por el 20 de diciembre y él solo se había gastado 3,000 quetzales. Usted puede decir que esa persona solo lleva una ejecución del 15%. De lo presupuestado, que eran 20,000, solo se ha gastado 3,000. Bueno, yo le diría de regreso, lo que pasa es que no todo lo que había presupuestado de ingresos entró. Y segundo, decidió no gastar todo por la situación en la que estaba. Es la parte de la flexibilidad del presupuesto. Entonces, cuando ustedes oigan que un ministerio solo ha ejecutado un 20, un 30, un 40, lo que se oye en la prensa, ahora, no hay que irse, digamos, de boca. Hay que entender primero que una cosa es lo que uno tiene presupuestado y otra cosa es lo que realmente ha recibido. Habría que ver de lo que tenía en su presupuesto cuánto efectivamente le han dado, porque vamos a ver que en el procedimiento presupuestario, después de que se hizo el presupuesto,
cada cierto tiempo, cada bimestre, las instituciones le hacen requerimientos al ministerio para que el ministerio le traslade ese dinero a ellos. Y entonces hasta que ya lo reciben, pues podemos hablar de que se lo pueden gastar de a de veras, hasta que tienen esas asignaciones ya trasladadas. Mientras tanto, solo son presupuestados. No sé si me explico. Y eso, la prensa a veces no lo dice, solo dicen, solo han ejecutado un 30%. Lo que yo diría está bien, pero ¿cuánto han recibido realmente? Porque muchas veces el Ministerio de Finanzas no les ha trasladado todo lo que les tenía que trasladar. Esa es una. Y segundo, Norma, que eso es algo bien importante. Van a ver ustedes que los procesos para poder gastarse el dinero no es como nosotros en lo privado, que uno va, por ejemplo, le voy a poner el ejemplo conmigo. Yo ahorita quería contratar un seguro para el carro. Entonces, ¿qué hice? Llamé a 4 aseguradoras y les pedí una cotización, les dije el vehículo es tal modelo, etcétera, ¿no? Mandaron ellos a la persona encargada, revisó el vehículo, tomó nota y cada aseguradora me mandó su cotización. Me decía cuánto me cobraba, qué cobertura me daba y qué condiciones. Yo vi las 4, elegí la que yo creo que es mejor y la contraté y se acabó. Eso es y se acabó. Ahora una institución pública. Por ejemplo, yo trabajo en el organismo judicial, les había contado, ¿verdad? Les voy a contar que en el organismo judicial los magistrados, por ejemplo, no tenemos IX. El IX no nos inscribe. Ahí hay un montón de cosas que discutir, pero para no hacerlo demasiado largo, nosotros no nos dejan afiliarnos al IX, entonces no tenemos IX. Pues viene el organismo judicial y normalmente cada año lo que ha hecho es contratar un seguro médico para los magistrados, porque no tenemos IX. Este año, no más bien el año pasado, en el 2020, vino el organismo judicial y va a contratar un nuevo seguro. Aquí, esto es lo que necesito que entiendan. Para que el organismo judicial contrate un seguro, no es nada más que tome la decisión. Tiene que hacer un procedimiento que por el monto aquí era una licitación. Se publican las bases de la licitación, las aseguradoras tienen que hacer sus ofertas, se califican y se adjudica a la que sea la mejor oferta. ¿Me van siguiendo? Pues le voy a contar. En enero, finales de enero del 2020, publicaron la licitación para el seguro médico de los magistrados. Y se tiene que dar un plazo, porque la ley señala de que entre la fecha de la publicación y la fecha de la presentación de las ofertas tiene que haber cierto plazo. Para no hacérselo muy largo, más o menos 2 meses después, está el día en que tienen que presentarse las ofertas. ¿Y qué cree que pasó, Norma? Ninguna aseguradora presentó oferta. Ninguna oferta. Entonces, el organismo judicial no puede comprar. Hay procedimientos ahí, ¿no? Para no alargarlo mucho, decidieron no comprar y tienen que hacer una nueva licitación. Y entonces usted puede decir, mire, ya vamos por marzo, por abril y no han contratado el seguro. Sí, pero no han habido buenas ofertas. No sé si me explico. O sea, muchas veces el tema de la ejecución tiene que ver también con que los procedimientos son lo que decía hace un rato. Con tal de lograr que no hubiera corrupción, supuestamente que sigue habiendo de todos modos, volvieron demasiado engorrosos, demasiado complejos los procedimientos, y para hacer un procedimiento se lleva meses. Entonces, a veces la gente dice, pero es que mire, por ejemplo, yo me recuerdo mucho cuando pusieron ese hospital en el Parque de la Industria, dice, es que no les dan equipo, no les dan mobiliario. Y yo decía, pero si esa pobre gente está trabajando día y noche para hacer los procesos, pero la ley señala que esos procesos tienen que seguir ciertos trámites, ciertos plazos, y no pueden solo comprar lo que ellos quieran, salvo, cuidado, cuando decretan esos estados de emergencia, donde entonces, como es un estado de emergencia, la ley les permite hacer compras, digamos, sin licitar, pero eso también se ha prestado para corrupción. Total, es que es un problema mucho más complejo. Y tercero, Norma, y para todos, hay un gran componente que creo que es al final lo que todos percibimos. Muchas veces no se ejecuta porque los funcionarios no son eficientes en la ejecución, porque eso requiere eficiencia, trabajo duro para poder ejecutar. Entonces es un problema muy complejo eso del tema de la ejecución presupuestaria. Pues ya ven, de todo eso tenemos que hablar en derecho financiero y todo eso regula el derecho financiero. Yo les pido 2 cosas. Número 1, léanse las diapositivas, después, y con mucho gusto en la otra clase yo se las doy.
¿Tiene alguna duda, Cristian? No le logro escuchar, mi amigo. Verifiquemos ahí su sonido bien. Número 2, hay un material ahí, mis amigos, en Classroom que yo necesito que bajen y que lean para que lo estudiemos. Cristian, ¿tiene por ahí alguna intervención? Bien. Si no, para mí es un verdadero placer, mis amigos, ya son las 7, pasa rápido el tiempo, pero muchas gracias por su atención y yo los veo el día martes. Cualquier duda, pues la vamos resolviendo el día martes. ¿Qué pasa? Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Bendiciones. Licenciado. Buenas noches para usted.